parlamentario aragonés. Tiene la palabra el señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Gracias, señora Fortea, por venir a comparecer hoy aquí y ser tan clara alrededor de un sector como es el sector del comercio, que es clave y vital en Aragón. Y vaya por delante también esa recuperación que deseamos, ya no solo al señor Lambán, también al señor Aliaga y a todas aquellas personas que han padecido esta situación de, bien sea del COVID o alguna dolencia diferente. Miren, el sector del comercio aglutina 25.000 empresas en Aragón, de las cuales cerca de 21.000 empresas son muy pequeñas, unas 1.000 y pico medianas y apenas unas 600, 800 grandes. Da de comer a 90.000 personas en nuestro territorio y, como ha dicho la directora general, y coincidimos con usted, es un sector estratégico y clave, ya no solo por la riqueza que genera, con el impacto que genera, sino porque da luz, da vida, fija población, crea empleo estable y de calidad en nuestros pueblos, aún con la realidad que tenemos en Aragón. Y lo ha dicho usted muy bien, señora directora general, a la hora de poder implementar medidas de acción, además que hay que tomar decisiones ya desde usted, desde su departamento y desde el propio Gobierno, se siguen los pasos que hay que seguir. Se habla con aquellos representantes de los comerciantes. Y hablar con los representantes de los comerciantes, los que conocemos el sector del comercio y nadie mejor que usted, las asociaciones de comercio son fieles representantes de lo que pasa en los comercios de Aragón y son fieles representantes de las demandas que solicitan también los comerciantes en Aragón. Nos consta que está teniendo reuniones periódicas con las asociaciones de comercio. Nos consta también que usted atiende las demandas de esas asociaciones de comercio, que, vuelvo a decir, son los representantes de los comerciantes de Aragón, no solo en el medio urbano en Zaragoza, sino especialmente en ese amplio medio rural, y en ese sentido también le agradecemos de que siga ese canal de comunicación, no solo las decisiones que ustedes implementan, sino que además tienen ese papel de escucha activa a aquellos que son los representantes de los comerciantes de todo tipo en Aragón. Y además lo ha dicho usted, 2020 ha sido un año excepcional, un año que a todo el mundo se ha sufrido la pandemia de una forma importante, pero es verdad que también toca pensar en este escenario post-COVID, y lo ha dicho muy bien: subvenciones a las asociaciones de comercio, acciones de dinamización y de promoción del comercio, acciones para potenciar la digitalización, también acciones y ayudas para intentar potenciar todo lo que tiene que ver con los escaparates, la mejora de rótulos, etcétera. Planes de formación alrededor del sector del comercio, no solo a nivel de mentorizaje, sino también de transición generacional, o bien aquella necesaria digitalización para intentar ser acorde a los hábitos de oferta y demanda que tienen los consumidores y los propios comerciantes, al igual que otras acciones importantes que tienen que ver con el comercio exterior, con el plan y promoción de las ferias de Aragón o apoyar a los artesanos de nuestra tierra. Nosotros, señora Fortea, simplemente animarle a que siga trabajando en esa línea de acción, a que siga trabajando y dando visibilidad a un sector clave que es en Aragón, a que siga poniendo en valor esa estrategia que además está hecha por todos los grupos políticos que están en Aragón, sindicatos, patronal, etcétera, a que se implementen esos presupuestos que van a ser activos y que van a poner en valor al sector del comercio, y que también se pueda implementar con fuerza de esos fondos que tiene de Europa. Si al comercio le va bien, a Aragón también le irá bien.